Desde hace un año hemos estado viendo que Marvel Rivals ha sido uno de los mejores shooters que han salido al mercado actualmente. Pero en esta temporada 6 no solamente incluyeron a un personaje realmente querido por toda la comunidad, pero que en este caso tenga la habilidad para tener los 3 roles dentro del juego. Y así es, me estoy refiriendo justamente a Deadpool, el mercenario bocazas, el mercenario favorito de los niños y no tan niños, el mercenario que rompe la cuarta pared, el mercenario que es símbolo de la comunidad pansexual. Ha decidido optar por el rol de tanque, DPS o duelista y de soporte del equipo, pero sin perder su esencia y habilidades en cada uno de estos roles, que si me dejan ser bastante sincera, realmente es un personaje bastante complicado de utilizar, que requiere bastante habilidad para poder dominarlo, principalmente por la puntería. Es indispensable aprender todos sus combos para sacarle el mayor potencial posible. Pero eso sí, chicos, vamos a ver todo lo nuevo que han agregado en el pase de batalla y vamos a reaccionar también a las nuevas habilidades de Deadpool como estratega, como duelista y como vanguardista en este caso. Por lo que para mí sería importante iniciar con el tema de los cosméticos. La Sue Storm, la Mantis y el Venoso son clave para ver si es que me gusta este pase de batalla o no. Son clave. ¡Ah! ¿Qué estás de nivel 1? Santos venosos, santos venudos. Es que tienen que admitirlo, está hermoso. Uf. Los tentáculos no, gracias. Eso me da un poquito de cosa. Jugada de la partida. Es que es pura aura, chicos. Este pase creo que sí se lo trabajaron bastante bien. Me gustó muchísimo. Y eso que apenas vamos empezando. La típica skin recolor, me la voy a saltar porque ya tengo mi Star-Lord vaquero. Si quieran tener un estilo cromático que hubiese sido un poquito más visible, ¿no? Por ejemplo, ponerlo aquí en la chaqueta, o por lo menos que se viese un poquito más vistoso, ya sea por el ángulo o no sé, algo de ese estilo, ¿no? No sé. Al menos el efecto que tiene aquí del estilo cromo no me termina de convencer del todo, pero bueno, habrá gente que sí le guste, chicos. Dominio de la danza. Pero pónganle música, por favor. Bueno, música sí le pusieron. Yo pensaba que era la música del menú, pero al menos para tener un baile así está como que medio raro, ¿no? Medio chistoso. Pero bueno, no voy a criticar los pasos de baile de este Star-Lord, chicos. Él salvó el universo con un baile. Así que miren, mis respetos. Yo no podría hacer eso. Winter ¿Eh? ¿Este qué es? Convertimos a un hombre en un arma. Nació y murió. Luego volvió a nacer. Una vez lo llamaron Logan. Ahora es nuestro Winter Soldier. ¿Logan? ¿Soldado del invierno? ¿En serio? Pensaba que era una versión de Deadpool. Pensaba eso por el traje. Me gusta, sí, pero no tanto como la que tengo del estilo amarillo. Pero no está mal, ¿eh? A ver, jugada la partida. ¡Ah, es que se ve imponente! Me gustó muchísimo. Y era forzada. Pero a ver, si se supone que es el soldado del invierno, en dado caso, entonces significa que Hydra lo controla. Pero la cuestión aquí es que, y que me da curiosidad, es saber cómo acabó este Lobezno en Hydra. Esa es la cuestión, ¿cómo? No sé. Cazador de vampiros. ¡Ay! Ay. No es la versión 100% fiel al cómic. Es una de las muchas versiones que pudimos ver antes de la película de Blade, de los inicios de los 2000, chicos. Yo no me voy a poner esta skin de Blade porque es que lo veo y digo, me da un dolor en el páncreas, me da posiblemente un dolor en el hígado, en el riñón, pero no es por otra cosa, chicos. Es el color verde. Este tipo de color verde no me gustan mis skins. Trato de evitarlo, chicos. ¿Este quién es? Es Moon Knight, ¿verdad? Sí, definitivamente es Moon Knight. Esto es original de Marvel Rivals. Está bonito, pero yo cuando lo vi en el trailer dije, ¿será Gambito o algo así? No, pero es Moon Knight. A ver, gesto, conexión del trébol. Es que era eso lo que me confundió. Yo pensaba que era de Gambito. Tú pones este gesto a Moon Knight y sabiendo que a Gambito le gusta jugar con las cartas, dices, ah, bueno, es Gambito, pero bueno, con razón me confundí. ¿De qué casa de la realeza eres, Moon Knight? Que realmente tu traje realmente se ve 10 de 10. Me gusta cómo se ve, realmente está muy coqueto. Sí. Bucky con su traje clásico, claro que sí. Como era de esperarse, chicos. El soldado del invierno, Hail Hydra. No repitan eso, simplemente por Marvel, ¿eh? No repitan eso. A ver, el gesto. Les digo, los emotes de Marvel Rivals o de Overwatch son demasiado básicos la mayoría, chicos.
¡Uy, mi Mantis! Mi bella y hermosa Mantis, chicos. Por esto me voy a comprar el pase, chicos. Es de color morado. Tiene justamente el estilo de guerrera gladiadora. Combinaría también justamente con el estilo de la Mantis playera, chicos. Es que miren, está bien bonita. O sea, podría utilizar ambos cosméticos sin sentirme culpable. Miren eso. Toda bonita, toda guerrera. El estilo de Mantis guerrera está muy coqueto, me gustó muchísimo. Nice, ¿eh? La previsión de Marvel Rivals temporada 6, chicos. O sea que esto es un diseño completamente original. Jugada la partida. Oh, es que se ve bien adorable. Aunque quiera verse mala malota, pero se ve bien adorable. La única e inigualable Mantis. Ah, pero exactamente qué significa esto. O sea, es como su espíritu, su esencia. Es un universo alternativo la otra Mantis. O sea, que alguien me explique, por favor. O sea, ¿por qué hay dos Mantis aquí? No sé. El Rey de Wakanda, chicos. Primera aparición en Black Panther del 2005. No se ve nada mal, pero prefiero mucho más el estilo que tiene el juego ya de por sí por defecto. Si ustedes quieren un estilo un poquito más cercano a lo clásico, pues miren, aquí también tienen justamente esta skin, ¿eh? Sí. Matrimonio majestuoso con su esposa, su bella y querida Storm. Va a ser compartida tanto por Storm como por el Black Panther mismo, chicos. Así que va a ser intro doble. Pero está muy bonito. Me gusta esa vibra más romántica, chicos. Chicos, chicas, lo que ustedes quieran. ¿Se casarían conmigo? Les prometo que yo, su VTuber trans de confianza, les morderá la nalga muy seguido con mi propia dislexia. Se los prometo, chicos. Oh, está bien bonito este gesto. Este mote sí me gustó, ¿eh? Soy cursi, déjenme. La reina de Wakanda, nuestra querida Storm de los X-Men, chicos. Mi vieja. Primera aparición en Black Panther 2005, número 18. Aunque no me guste tanto su versión de... Ojo, de los cómics, lo poco que he leído, me gusta muchísimo el personaje de Storm en X-Men 97 y en las películas originales. A ver, ahí está su intro jugada de partida, compartida, chicos. No lo voy a volver a repetir porque es prácticamente lo mismo. A ver, acepto. Oh. Y así, chicos, es como el rey y la reina de Wakanda gobernaron felices, por lo menos hasta la llegada de algún supervillano a Wakanda. O sea, en menos de una semana. Oh, miren eso. Ay. Ahora entiendo por qué Namor está enamorado de ti, Su. Ahora entiendo por qué Namor está enamorado de ti. Es que, chicos, mírenla. Está bien hermosa, en serio. Está súper hermosa. Me gusta su estilo Pinky. Nada mal, ¿eh? Con el estilo de la época disco, chicos. Me gusta muchísimo. No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que esta va a ser la skin favorita del pase de batalla. Y teniendo en cuenta también al Venoso en este caso, porque también es muy buena. La de Mantis, muy coqueta. Bueno, está 2-3. E intro jugada a la partida, chicos. Veamos. Es que miren que lo bonita que está, en serio me encanta. Golpea a nuestro querido Jeff. Atrapa a ese ladrón, obviamente se llevó algo. Creo. ¿Cómo que crees, Deadpool? ¿Cómo que crees, baboso? Es como lo del árbol de Navidad, ¿no? O sea que tenemos que golpear justamente a Jeff y podemos tener recompensas gratuitas, ¿no? 62 días. Veamos. Completa misiones para alimentar a Deadpool y atrapar a esa escurridiza criatura. Desbloquea disfraz de Jeff, tiburón de tierra de 8 bits, unidades y mucho más. Oh, a ver, ¿puedo golpear ahorita? Bueno, eso fue más sencillo de lo que pensé. Consigue chimichangas. Dale de comer 3 chimichangas a Deadpool para desbloquear un intento de golpe. Toca alimentar para descubrir cómo conseguirlas. Pone por acá. Ah, curioso. Quiero suponer que eso se consiguen simplemente haciendo misiones, ¿verdad? Sí, dicho y hecho, se consigue solamente haciendo misiones, ¿eh? Pero quiero ver las recompensas. Jeff el tiburón de 8 bits, que es prácticamente la skin de Fault, pero bueno, de 8 bits. No es que se vea mal, pero ya en un juego con buenos gráficos así que se ve bonito, verlo así como que con píxeles se me hace raro, pero ojo, no es que se vea mal, se me hace raro, solamente me excuso de esa forma, ¿eh? 600 cronofichas, spray de Galacta. ¿Qué?
Chicos, ¿Deadpool está embarazado? ¿Deadpool está embarazado? Ok, he visto todo. No voy a preguntar el contexto, no quiero saberlo ahorita. Al menos Rogue y Gambito siguen con vida, eso me enorgullece. Golpe de 8 bits, Galacta comiendo sandías, Galacta montando un unicornio de juguete, supongo. Galacta regando una plantita de... bueno, un árbol de manzanas, mejor dicho. Galacta tomándose un baño. No sé por qué siento que a muchos les va a gustar esta. Y Galacta mirándose al espejo, como vanidosa que es, chicos. Uy, está bien bonita. Ay, el Jeff está bien precioso. Está bien precioso. Mírenlo, todo coqueto, todo bonito, todo deadpooloso. Uy, campeón de la mordida. Asterisco le muerde la nalga, supongo. ¡Oh! ¡Oh! Una deuda con la sociedad más tarde. Chicos, estuvo bastante interesante este apartado de los cosméticos. Realmente creo que no me dejó nada que desear. La skin de la mujer invisible, la skin de Venom y la de la propia Mantis, simplemente creo que son mis principales motivantes para poderme comprar este pase de batalla. Está bonito. Pero realmente lo que importa en esta temporada es la incorporación de Deadpool. Es por eso que en esta sección del video voy a estar analizando y dar mis primeras impresiones respecto a cómo se maneja Deadpool en partida. Pero antes de continuar con el apartado del gameplay de Deadpool, me gustaría agradecerle a los patrocinadores de este canal. Así es, tú. ¿Yo? Sobre él. Ya que si tú te conviertes en miembro del canal, podrás seguir apoyando a la creación de los videos para poder hacer que podamos seguir creciendo este canal. Por lo que si no te has vuelto patrocinador del canal, puedes empezar desde los 9 pesitos mexicanos hasta incluso los miembros legendarios que son 500 pesos mexicanos o $25 para tener beneficios completamente exclusivos. Pero si tú también quieres aparecer en mis videos, recuerda utilizar mi código de creador Liliana Sofía VT y mandarme captura en mi Instagram o incluso en el propio Discord para poder salir al final con tus capturas en cada uno de mis videos. Como lo hizo Jesús Zarate Zavala, mandarle un fuerte abrazo a Jesús por su cumpleaños y por darse de regalo las skins de Arcane. Y mi querida amiga Goro, que literalmente se compró a Kizuna AI, que es prácticamente la mamá de todas las VTubers dentro de Fortnite. De igual forma también quiero agradecerle al pato del server, a Gillo6 por comprarse a la Kim Kardashian, cochinote. Al Cell por comprarse su skin OG, que me compartieron sus fotos de las compras en el Discord como en Instagram. Ahora sí, continuemos. A ver, vamos a probar a Deadpool sanador, chicos. Tiger Division. And why do they keep calling me? No entendí nada. Sound of the iPad I'm reading the Deadpool precioso. You're probably dead. ¿Puedes dejar de hablar? No se calla. That's so fun to say. Chicos, no se calla. Ay, canijote, pero ¿qué es esto de mejorar? No he hecho nada. A ver. Goodness, this book has pictures. Random scat. Bidabadu. What the fuck? Puedes mejorar las armas. Mejorar armas duales, ¿no? Las pistolas, puedo mejorar lo que es desde la katana. Bumble, Head de Rebotator, Estratega. Es que no sé qué es eso, ¿eh? Travesuras curativa, estrategia. Some effort. ¡Cállate, Deadpool! Phone it in for once. ¡Deadpool! Ah, what to wear to the hell? ¿Alguien le puede poner un bozal a Deadpool, por favor? Es que no se calla. A ver, examen final. Quiero suponer que es la habilidad definitiva, ¿no? Deadpool en tu área. Golpe de dominio. Deadpool en tu área. Quiero pensar que es justamente como una sanación en área, ¿no? A ver. Everyone's getting DP tonight. Ah, ok. Con el botón, como ya soporte, curo en área, pero se mueve conmigo. Pensaba que yo tenía que arrojarlo. Curo disparando a las personas, pero tiene que ser justamente con mis pistolas, ¿no? Ah, cosita toda bonita, toda preciosa. En serio, ¿cuántos detalles? Es un montón de cosas que estoy viendo en pantalla de Deadpool. Son un montón de cosas. Me aparecen unas letras alrededor mío. Me aparece C, B y A. Eso es dependiendo de cuánto esté curando o algo así, o es aleatorio. Super. Tengo rango super. What the fuck, ¿qué es esto? A ver, ¿sánate? ¿No puedo sanarlo? Ah, ok, la habilidad es hacia los enemigos entonces. A ver, al menos como soporte. A ver, veamos. Pues No skill shot. ¿Qué estoy haciendo? ¿Me estoy pedorreando o algo así? A ti no te hago nada, ¿verdad? No, entonces es solamente para hacer daño. ¿Curo en área o algo así? Por cierto, Deadpool tiene regeneración de vida, ¿no? O sea, se puede regenerar solito. Se regenera solito por su propia cuenta. ¡Oh! Fiel al material original, chicos. Nice. Hago una animación alrededor, pero no sé exactamente si eso sea para curar o solamente sea como que el impulso de las katanas o no sé. F, tu foto cerca. Ah, ok. Eso es lo que me decía justamente este Adri. A ver, entonces tengo que matarlos y donde justamente se murió la persona, o en este caso el personaje, tengo que tomarme una foto.
¿Pero para qué sirve esto? El Deadpool habla con Galacta, pone por aquí. Ah, rompe el sistema de juego hablando con la presentadora. Katana, a presionar E y empezar a hacer daño, ¿no? Algo así. Algo así, ¿no? Sí. Bumblehead, ¿qué es esto? ¿Puedo mejorar otras cosas? Es más, ¿tengo más puntos para mejorarlo? Ah, creo que sí. Mis armas se volvieron doradas, chicos. Las pistolas también. Ok, esto cura. Nice. ¿Cómo se hacía el golpe de melee? No, bueno, aquí sí me equivoqué. Lanzo 3 de estas. Ok. ¿Cómo hago el golpe? O sea, ¿cómo se hacía eso? Tiene que ser con V, ¿verdad? Es que, chicos, yo casi nunca golpeo a los enemigos. A ver, entonces, patada, patada en el aire, patada otra vez, pompazo. ¿Quién dirá que justamente en esos movimientos iba a hacer golpearte con la nalga? Eso es nuevo. Tengo salto doble. Es con el espacio entonces. ¿Pero cuántas cargas tengo yo? A ver, ¿es con esto? Cada 6 segundos. No me esperaba eso. Voy a arrojar esto para allá, que se sane. Luego para acá y luego para acá, ¿no? Más o menos entendí cómo funciona el tema del Deadpool soporte, que es el que más me interesa a mí, chicos, porque digo, yo soy más soporte que otra cosa. Pero, veamos, travesuras curativas, estratega. ¿Qué me ofrece? Si acierto, inflijo daño y cura a mis aliados en el área. Rápido, furioso y amigable, pone por acá, ¿eh? Tienes que ir saltando sobre tus rivales, pone por acá. Saltando. A ver, si por ejemplo salto aquí. Ok, entonces mi propio salto le hace daño si le salto una cabeza. A ver, otra vez. ¡Boing! Sí le hago daño, pero bueno, es muy poquito, pero de que le hago daño, le hago daño. A ver, otra vez. Suena como si fuese de videojuego retro. Sí. Vamos a probarlo en el rol de DPS. ¿Hay alguna diferencia por acá? Disparo en la cabeza, duelista. Deadpool en tu área, duelista. Bueno, eso no creo que cambie mucho. Nada más se va a encargar de hacer daño. Quiero pensar que la mayor parte de las habilidades, mejor dicho, se siguen manejando exactamente igual, ¿no? Boing. ¡Yahoo! ¡Lo hace como Mario! ¡Yahoo! Hacer los golpes directamente en la cabeza. Eso lo veo un poquito complicado, ¿eh? Se supone que aquí ya tengo la habilidad definitiva, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve esto? ¿Por qué pone 0 de 5, chicos? Jugamos a ser el juez. Elige a un tonto y hazle una burla. Falla una habilidad y boom. Tengo que elegir solamente a uno. Simplemente aquí aumento como que el daño. Hago daño solamente en área. Y dicho y hecho, hago solamente daño en área, chicos. No es que sea complicado, pero no sé, está raro. Está raro, no, sigo sin comprender muy bien las funciones. Sé que tengo que tomármelas y por eso las estoy tomando. Pero exactamente qué efecto tiene dentro del gameplay. Aparte que te vuelve inmortal durante un breve periodo de tiempo. Esa es la cuestión. ¿Esto también hace daño? Sí, hace daño. Quiero pensar que aumento la velocidad de mis propios compañeros. Quiero pensar. Clic derecho, esto es un escudo burbuja, ¿verdad? Ok, ¿cuánta duración tiene? O sea, ¿tiene vida prácticamente infinita o cómo? A ver, tengo 500 de vida. ¿Hay una forma de ver la vida del escudo? No, ¿verdad? Digamos que te mantiene como que a salvo. Al menos, digamos, por unos 3 segunditos. Y eso ya como que a lo mucho. O sea, si quieres proteger, por ejemplo, a tu compañero, dices, ¡ey, no se me mueran, compañeros! Pues mira, ahí se lo arrojas para que se cubran, para que sanen y demás. Y que puedan escapar, no en dado caso. ¿Cuánto tiempo me voy a tardar en matar a este Deadpool? Es el Deadpool tanque, chicos. Fueron 5 segundos, ¿no? Ahora me pongo con el potenciador. Ay, canijote, pues se fue algo similar, ¿eh? Entonces, ¿para qué sirve con esto? O sea, ¿solamente aumenta la velocidad para mí al momento de atacar o qué? No sé. Curse words in the dictionary. We have. There's one really bad one, but guess who just showed their stupid faces? Ya no sé si se están comunicando entre ellos o están mentando la madre o si sea prácticamente la interacción de cada uno con su propio personaje. A ver, aquí no habla, ¿verdad? No hables, ¿verdad? Ok. A ver, me acerco. A ver, digan algo. Wonder how long it's gonna be till I get nerfed. ¿Cuánto tiempo pasará para que nos nerfeen? You smell that? You smell that? ¿Lo hueles? ¿Lo hueles? Ugh, your keyboard?
No? Is it? Oh, it's me. I'm sorry, it was the chimichanga. Está rompiendo la cuarta pared, chicos. Está rompiendo la cuarta pared. Prácticamente piensa que nosotros somos los apestosos. Oh, curiosito. Pero, hey, eso me gustó. Que por lo menos parece que están interactuando entre los dos. Qué curiosa forma de romper la cuarta pared, curiosa. La verdad es que este personaje me deja sin palabras. Simplemente la interacción con el personaje dentro del gameplay es realmente complicada, ya que cada vez que tú haces una interacción con algún otro personaje, este va a estar rompiendo la cuarta pared, va a estar molestando a los demás compañeros de equipo o incluso a los rivales, y sus propias mecánicas de juego no se pueden tomar nada en serio. O sea, desde eliminar a los oponentes y tomarse una foto después de haberlos eliminado, eso se me hace algo bastante gracioso y simplemente lo agregaron para darle ese toque característico a Deadpool, pero contribuyendo a su propio gameplay. Pero tras haber probado a Deadpool en la sección de práctica, realmente se me hizo un personaje bastante completo y complejo de utilizar, ya que no solamente tienes combos superficiales como darle a los enemigos varios golpes a la vez, con tus katanas o con tus pistolas, sino que también puedes botar encima de ellos de forma muy literal para poderle hacerle un pequeño daño a los enemigos, mientras sigues mejorando al personaje y cargando tu habilidad definitiva, que aún sigo intentando comprender cómo funciona eso de recargar su habilidad definitiva. Aún es muy pronto para saber si este personaje es realmente poderoso en sus 3 roles, y lograr balancear a Deadpool va a ser un dolor de cabeza, ya que creo que va a ser el primer y el único personaje que va a haber en Marvel Rivals o incluso en la historia de los videojuegos que esté en los 3 roles, y eso ya de por sí es un mérito bastante grande, pero sin quitar o aumentar las habilidades de forma innecesaria. Pero en conclusión, chicos, Marvel Rivals, desde que empezaron a agregar a Gambito, a Rogue, a Ultron, a Emma Frost y demás personajes, siempre han tenido en mente el caos, y eso me queda bastante claro. Pero creo que con Deadpool el caos llegó a un límite que no puedo describirlo de forma adecuada, ya que en todo momento está pasando algo en pantalla con este personaje, o incluso puede estar hablando con la propia Galacta. Este personaje vino a romper un molde dentro de este videojuego. Que lo vayan a volver a repetir lo veo muy poco probable, pero hay personajes de Marvel que pueden darse o prestarse, mejor dicho, para ese tipo de cambios. Aunque no me puedo imaginar qué tan complicado puede ser programar a un solo personaje en un solo rol. Ahora hacer esto mismo pero con 3 roles al mismo tiempo ha de ser una pesadilla increíble. Pero lograr que Deadpool funcione bastante bien dentro de sus mecánicas de gameplay y que más aparte no se sienta tan desbalanceado, ya de por sí es algo digno de reconocer por parte de los desarrolladores. Y sin mencionar que actualmente tenemos un evento con Jeff el tiburón, un nuevo mapa próximo a salir y los nuevos parches de balanceo con Deadpool, yo siento que esta temporada se viene cargada bastante de contenido. De por sí, la temporada 5 estuvo bastante llena de nuevos eventos, principalmente por el aniversario de Marvel Rivals, por lo que solamente el tiempo dirá qué tan balanceado o qué tan nerfeado va a estar Deadpool con el paso del tiempo. Aunque en la actualidad parece ser que Marvel Rivals va por un muy buen camino en comparación a otros videojuegos de su competencia, creo que simplemente Marvel Rivals está haciendo las cosas tan bien que la gente lo está notando y su propia comunidad les está aplaudiendo. Entre toda la comunidad yo me incluyo. Yo solamente espero de que Deadpool no sea tan nerfeado, porque realmente me llamó bastante la atención para probar el personaje por mucho más tiempo y de paso tratar de mejorar mi puntería. Pero tú dime, ¿qué te pareció el pase de batalla? ¿Realmente los cosméticos te gustaron o no te gustaron? ¿Qué te pareció la incorporación de Deadpool en esta temporada 6? ¿Te pareció un personaje bastante poderoso o bastante desequilibrado? Házmelo saber en los comentarios. Recuerden, chicos, seguirme en mis redes sociales, darle like al video, compartirlo, suscribirte, activar la campana de notificaciones, todo ese tipo de cosas que hacen los youtubers en este caso. Y de igual forma también quiero agradecerle a todos los miembros del canal y suscriptores de TikTok, como no es el caso de Cami Fernández, Galletín G722 y a Cosmic 618. Realmente aprecio muchísimo su apoyo de todos ustedes y créanme que voy a estar haciendo lo mejor posible para seguir sacando contenido en el corto, mediano y largo plazo, que este año tengo bastantes metas para cumplirles a todos ustedes. Y ahora sí, por último, pero no menos importante, chicos, te recomiendo que le des click a cualquiera de los videos que están apareciendo aquí en pantalla, tanto el video más recomendado como el más reciente, por si quieres ver un poco más de nuestro contenido. Y ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima, chicos. Bye bye.